Buenas tardes, ya sin más dilación, procedemos a la clausura de las jornadas. La verdad que han sido unas jornadas muy interesantes. Hemos abordado el teletrabajo desde diversas ópticas, desde la negociación colectiva, la prevención de riesgos laborales y muchas otras. Pero no por ello no vamos a dejar de comentar otra cuestión también relevante, como es la del teletrabajo en el ámbito del empleo público. Para ello contamos con la presencia del profesor José María Goerlich Peset, catedrático de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social en esta casa, la Universidad de Valencia, y que, como comentaba, explicará las cuestiones relevantes en materia de teletrabajo en el sector público. El profesor Goerlich es de sobra conocido por todos ustedes, no me voy a extender, sí que comentaré que para mí es particularmente especial presentarle, debido a que, además de conocido profesor, ha sido y es mi maestro en esta andadura universitaria. Pero en definitiva, resulta imposible resumir su currículum. Destaca, además de su larga trayectoria académica, muchas otras actividades fuera de la universidad: magistrado suplente en el TSJ de la Comunidad Valenciana, consejero del CES, letrado del Tribunal Constitucional, por citar algunos. También su labor de consultor académico en el ámbito de la abogacía y también en la actualidad codirector de la revista Labos. En cuanto a sus numerosas publicaciones, encontramos en prácticamente todos los ámbitos del derecho del trabajo, pero destacan sus publicaciones en materia de reestructuraciones empresariales o en materia de negociación colectiva. También alguna publicación más reciente en materia de trabajo a distancia y negociación colectiva, y también varias en materia de cuestiones laborales relacionadas con el empleo en las administraciones públicas. Precisamente por ello creemos que será la persona idónea, y ya sin más dilación le cedo la palabra cuando quieras, José María. Muchas gracias, Joan Albert. Primero que nada, agradecer la invitación a la organización, a la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital, Adrián, a Ángela como organizadora, y la presentación, Joan Albert, que sé que, aparte de lo formal, es de corazón. Bien, a estas alturas llevamos 55 minutos de retraso, creo. Todos tenemos ganas de irnos a comer. Yo además tengo clase dentro de un ratito, entonces voy a ser de verdad breve. Voy a intentar aligerar al máximo esta sesión de clausura, en la cual Ángela me propuso que hablara del teletrabajo en el empleo público. ¿Por qué hay que hablar del teletrabajo en el empleo público? Bueno, porque después del decreto ley 29, que es el siguiente al 28, está separado por una semana, después tenemos una regulación que es diferente, que es una regulación que aspira a ser general, que es una regulación flexible y que es una regulación que al final de la película dices, bueno, será diferente porque el decreto ley 28 se ha transformado en ley, y esto se dejó fuera, y el decreto ley 29, que si yo no lo entiendo mal no se va a transformar en ley, se va a quedar como está, pues se puso aparte, ¿no? Entonces, hacer una reflexión sobre si de verdad es tan diferente y cuáles son esas diferencias. Ese es mi plan, ¿no? Voy a ir muy rápido al principio porque yo creo que son datos conocidos. El teletrabajo en el empleo público no es algo nuevo que haya aparecido en el año 2020, ya existía. De hecho, la gente que lo ha estudiado pues pone sobre la mesa un montón de precedentes en las diferentes, en el ámbito de la administración del Estado, pero también en las diferentes administraciones autonómicas e incluso locales. Hay una, Carolina, que se ha tenido que ir, tiene un estudio y ahí uno encuentra todas las que hay, que son muchísimas, ¿no?, las que ha habido sobre ese tema, ¿no? Esa dispersión normativa yo creo que se acentuó durante la pandemia, en el sentido de que las administraciones se vieron forzadas a recurrir al trabajo a distancia, y entonces el Real Decreto Ley 29 lo que intenta es, digamos, dar una unidad, ¿no?, al teletrabajo en el conjunto del empleo público, ¿no? Y por eso, después de aprobarse, se concede a las administraciones implicadas un plazo de 6 meses para ponerse al día, de manera que la dispersión normativa ha seguido, porque desde septiembre de 2020 hasta ahora pues se han aprobado
muchísimas normas, algunas legales en el ámbito autonómico, pero sobre todo decretos y órdenes ministeriales o directamente acuerdos de negociación colectiva, como ha pasado en el Estado, es en relación con el empleo público. Esta regulación general es una regulación separada, pero a la vez es uniforme, ¿no? Separada porque el decreto ley de 28, que ahora es la ley 10, partió de la base de que las normas sobre trabajo a distancia no se aplicaban al empleo público y de hecho se excluía incluso el personal laboral y digamos el personal incluido, artículo 1, pues sabemos que solamente son los trabajadores subordinados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los funcionarios públicos estaban fuera, pero es que al personal laboral también se le excluye expresamente. Por tanto, esa sería la primera nota. Pero, aunque es separada, es una regulación uniforme. ¿Uniforme en qué sentido? En que se ha establecido en el artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público con vocación de que se aplique tanto al trabajo de los funcionarios, trabajo a distancia de los funcionarios, como al trabajo a distancia del personal laboral. Desde este punto de vista es una norma que yo creo que es rompedora, porque aunque el Estatuto Básico del Empleado Público partió de la base de que los empleados públicos tenían un estatuto común, en realidad luego cuando uno iba leyendo el Estatuto Básico pues se daba cuenta de que no, que había funcionarios y luego personal laboral y que tenían regímenes distintos, solo que estaban en un mismo texto normativo. Yo creo que esta es una de las pocas normas que solo se aplica, que se aplica a unos y a otros con los mismos criterios, de las pocas normas que hay en el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿no? Solo en el ámbito de las administraciones, en el sentido de la disposición del artículo 2, porque luego en el ámbito de las empresas públicas no se aplica ahí, en esas no se aplican las mismas historias. ¿Cuáles son, yo creo, los motivos que hay detrás de esta opción legislativa, de una sola legislación para todo el empleado público? Hombre, yo creo que, en primer lugar, que el teletrabajo se regule por igual para todos, sean empleados o sean trabajadores. Yo creo que eso es importante, funcionarios o trabajadores. Creo que eso es importante, porque muchas veces hemos dicho que es una cosa criticable que dentro de las mismas dependencias haya diferentes regímenes, ¿no? Entonces esa sería una de las primeras motivaciones. Luego la segunda motivación creo que es establecer un marco común para dar cabida a las diferentes sensibilidades políticas, vamos a decirlo así, que existen en las diferentes administraciones. No son lo mismo las administraciones autonómicas en función del partido que las gobierna, etcétera. Entonces, digamos, yo creo que la idea es que exista una regulación uniforme, pero exista una regulación uniforme muy, digamos, laxa para que pueda todo el mundo sentirse cómodo, ¿no? Luego yo creo que hay una segunda motivación y es conectar ese reconocimiento general del teletrabajo o tercera, ya no sé cuál es, ese reconocimiento general del teletrabajo en el sector público con los derechos de los ciudadanos, con las necesidades del servicio público, que eso hace que también haya una regulación separada, como veremos después, porque conceptualmente, aunque sea un poco raro, esta idea se introduce en el propio texto, y también con la evolución que tiene el trabajo, la organización administrativa, en relación con administración electrónica, etcétera. Yo creo que esto luego se advierte en ese artículo 47 bis, ¿no? Y finalmente creo que hay otra razón de por qué la regulación es separada, que es las diferencias estructurales que tiene el empleo público con respecto al empleo privado, y en concreto la idea de que el empleador, la entidad, digamos, que manda, es una administración pública que se sujeta a diferentes reglas. Por eso, la normativa no es tan distinta, se ha mantenido separada, de hecho no ha seguido la tramitación parlamentaria, cada uno está en un sitio, etcétera, etcétera, pero como veremos enseguida no hay tantas diferencias. Yo creo que las diferencias son de textura normativa. El artículo 47 bis es todavía más blando que el decreto ley 28 y que la ley 10, todavía deja más margen a la indeterminación. Hay una diferencia también en el concepto, por todas estas razones que he comentado. El concepto es completamente
completamente diferente no, pero sí que es diferente y plantea algunos problemas interpretativos curiosones. Y finalmente el teletrabajo en la administración pública tiene una operatividad que es diferente a la del sector privado en relación con la diferente estructura que tiene la administración pública. Bueno, vamos a ver esto rápidamente en los 10 minutos que me quedan. Hemos hablado de una textura normativa diferente. He dicho, es más blando, la ley 10 es blandísima, es una ley, lo ha dicho antes Jesús, que la mayor parte de las cosas las desregula de una forma curiosa, ¿no? Incluso es posible que hasta excesiva, ¿no? Y aquí también pues encontramos todavía algo mucho mayor, es decir, todavía encontramos menos cosas en el artículo 47 bis, porque el esquema es un esquema, como he dicho, de permitir acomodar las administraciones a sus diferentes planteamientos. Hay administraciones que tienen debilidad por el personal laboral, por ejemplo, al norte del Senia les gusta mucho tener personal laboral y no tener funcionarios, y sin embargo al sur del Senia nos gusta mucho tener funcionarios todos los que podamos. Estas son cosas que pasan en este país. Entonces, digamos, esa sería la primera razón de flexibilidad. Y luego la segunda razón de flexibilidad, en común con el decreto ley 28 y con la ley 10, es reconocer un amplio papel a la negociación colectiva. Esto está en el artículo 47 bis 2 del Estatuto del Empleado Público, clarísimo, ¿no? Se habla ahí de que en los convenios colectivos se negociarán las normas de desarrollo. Por tanto, hay un modelo flexible, tanto, digamos, territorial o institucional, como desde el punto de vista de la participación de los trabajadores en la elaboración. Esta cuestión plantea algunos problemas interpretativos. Por ejemplo, hay bastantes comentaristas del 47 bis, por ejemplo, Carolina es una de ellas, pero no solo, era una de ellas, porque es que se ha ido, no. Carolina es una de ellas, o algún otro de administrativo, que entienden que la regulación es insuficiente desde el punto de vista del concepto de bases que utiliza el artículo 149 de la Constitución. Es decir, se ha quedado tan blando que al final no sabes muy bien a qué atenerte y es una base poco clara. Yo creo que no. Yo creo que el concepto de bases precisamente admite que exista una normativa de desarrollo, porque si el concepto de bases lo llevas a los detalles, se convierte en una competencia normativa exclusiva que podrá ser ejecutada en la comunidad autónoma, y aquí es algo diferente. Aquí lo que se pretende es que cada comunidad autónoma se sienta cómodo con ese 47 bis, ¿no? Se pueden plantear problemas también desde el punto de vista de los límites de la negociación colectiva en la delimitación de los criterios objetivos. Una cosa que hay en el artículo 47 bis, que sale en dos sitios diferentes y que sale mucho en la normativa reglamentaria, es que de alguna forma se produce un quebranto del servicio público porque las prestaciones se presten a distancia, ¿no? Y entonces, como hay una regla en el artículo 37, no recuerdo qué apartado, que dice que no son negociables la prestación de los servicios públicos o algo así, es lo que dice, hombre, pues ahí puede haber una colisión en relación con la negociación colectiva. Yo la verdad es que creo que no. Creo que la negociación colectiva no necesariamente, no por su existencia se afecta al servicio público, se afecta al servicio público si alguien firma un convenio colectivo que diga, bueno, y cerramos las dependencias. Bien, en ese caso ya veremos qué hacemos. Pero en principio, el delimitar si 2 días y 3 días, yo creo que eso no tiene nada que ver con una limitación de la negociación colectiva sin grandes problemas. Bien. Si entramos en el último punto, que es el que voy a dedicar más tiempo, pero voy a dedicar 5 minutos, que es lo que me ha dado Adrián, es el tema de si hay una diferencia o no entre lo que establece el Estatuto Básico y lo que se incorpora a la Ley 10/2021. Bien, ya lo he anticipado. Yo creo que si hay diferencia, la diferencia está en el concepto, no está en el régimen. Esto es sorprendente porque hemos dicho que es una norma que tiene muy poquitas cosas, y es verdad, pero Ana Belén, a pesar de las 44 páginas, mira que tiene pocas cosas la Ley 10 y antes el Real Decreto Ley 28, es decir, lo podríamos haber escrito con una página. Esto es así, es decir, yo creo que es la norma más absurda por su extensión
de todas las que se han aprobado últimamente. Eso está relacionado, creo, con la génesis que tuvo, etcétera. Yo no creo que porque tenga mucha dimensión sea una norma más detallada. Yo creo que lo que hay en el artículo 47 bis es suficiente, como seguramente, que esto lo dice alguien que sabe mucho de teletrabajo, dice Javier Tibó, como seguramente era bastante suficiente el artículo 13 del estatuto en su redacción anterior. Se podía haber hecho una pequeña modificación y no hubiéramos hecho correr tanta tinta, ni hubiéramos tenido tantas jornadas y demás. Yo creo que, digamos, ahí, desde ese punto de vista, yo creo que las condiciones del teletrabajo en el empleo público y en el empleo privado son muy parecidas, porque las reglas generales que hay del principio de igualdad y la obligación de suministrar y mantener los medios tecnológicos que están reguladas, que yo creo que son las grandes aportaciones del decreto ley anterior y de la ley ahora, pues yo creo que eso está respetado, ¿no? Entonces yo creo que las diferencias se mueven más bien en los aspectos conceptuales, es decir, el concepto de teletrabajo es distinto. Otra cosa es que eso sea correcto o no. Yo no lo tengo claro que sea correcto, pero sí que hay diferencias en los aspectos conceptuales y en la operativa. Primera diferencia, aquí solo hablamos de teletrabajo y no de trabajo a distancia. Sabemos que el teletrabajo es el trabajo a distancia informático y aquí no se admite trabajo a distancia no informático. Seguramente porque no hay, siendo la administración, si me permitís la expresión, una empresa que presta un servicio, digamos, no hay manualidades que hacer, no es como en una empresa de calzado que se puede hacer trabajo a domicilio sin necesidad de tener un ordenador, ¿no? Y entonces por eso se habla de teletrabajo. Yo creo que eso no tiene mayor importancia, aunque es verdad que hace más moderno, ¿no?, el hablar solo de teletrabajo, como diciendo una administración que va en la línea de la administración económica. De todas maneras, hay quien opina, dentro de estas cosas que hacemos los juristas, de que aunque se hable de teletrabajo, es posible que existan otros trabajos a distancia que no tengan que tener herramientas informáticas. Es posible que existan y que no se basen en empresas informáticas, y entonces sería una especie de trabajo a distancia, como diría Tomás, extraestatutario, ¿no? Sí que me parece más importante el segundo punto. Ha desaparecido en el teletrabajo administrativo toda relevancia de la regularidad o de la habitualidad. El teletrabajo es cuando no estás en la oficina y trabajas desde donde sea, y por tanto el régimen jurídico se aplica en todo caso. Entonces yo creo que esto creo que es importante, porque ahí la historia esta que va a dar tantos problemas hasta que el Tribunal de Justicia se lo cargue del 30% en ese teletrabajo, que no sé qué es lo que dice el decreto, la ley, si habla de habitual o de regular creo que habla, dice que es el 30%, pero el acuerdo marco habla de habitual, entonces yo creo que eso antes o después tendrá que dar problemas en la interpretación. Bien, esto yo creo que sí que es importante, porque aquí cualquier teletrabajo, con independencia de la duración, está dentro del régimen jurídico que se establezca. Se ha dado un paso más. Siempre se ha dicho que en el teletrabajo privado el legislador lo que busca es la compatibilidad trabajo a distancia, trabajo presencial. Siempre se ha dicho que el modelo que hay detrás de las 44 páginas de la ley no es un teletrabajo permanente en casa, sino que es un teletrabajo que se combina con presencia en la empresa, y es por ahí por donde va, como os he dicho hace un momento, la negociación colectiva. En este caso tiene que ser así. En el caso del empleo privado se permite que el teletrabajo sea íntegramente a distancia, diga lo que diga la ley, porque es una ley blanda, pero aquí hay una regla de compatibilidad con la prestación presencial, de manera que parece que no es admisible el solo teletrabajo en el marco de la administración pública. Yo no acabo de entenderlo, no acabo de verlo. ¿Cuál es la razón por la cual se renuncia a una forma organizativa que podría ser adecuada en ciertos casos, que el trabajador se quede en casa todo el rato, o el funcionario tampoco perturbaría? De hecho, hay quien opina que cuando se habla de compatibilidad no se habla de compatibilidad trabajador por trabajador, sino que lo que se está previniendo es que se vacíen las oficinas porque todos pasen a teletrabajo. Es decir, la compatibilidad se relaciona con las dependencias, con los ministerios, con las consellerías, y no con cada trabajador. Pero esto es algo para tal.
Y luego fijaros que también yo creo que es curioso, y es que las necesidades del servicio, que es una cosa que le preocupa mucho al legislador, se incorporan al concepto, aunque realmente yo creo que no tiene que ver con el concepto, sino es más bien un problema de límite, ¿no? Es decir, se podrá teletrabajar o no en función de que exista o no tecnología. Seguramente si eres bombero es difícil que puedas hacer teletrabajo porque todavía no hemos inventado una tecnología, pero a lo mejor llega un punto en el que sí que se inventa y entonces sí que podrías hacer teletrabajo, no lo sé. Pero ahí esto, como es un tema que le da mucha importancia, se ha incorporado. Bien, la otra parte en la que yo creo que es diferente es en el tema de la voluntariedad. La voluntariedad, que es un dogma de que sale 80 veces en el decreto ley 28 y en la ley 10, la voluntariedad yo creo que aquí no funciona igual. Yo creo que aquí no funciona igual. La voluntariedad es del trabajador. Voluntariedad y reversibilidad es del trabajador. Yo creo que esto es algo bastante claro. Fijaos que el artículo 47 habla de criterios objetivos de acceso que se fijarán en las normas de desarrollo y se fijarán en la negociación colectiva. Es decir, aquí da la impresión de que lo que tiene que haber es un sistema, y esto es lo que se está viendo en la legislación inferior, en los acuerdos que ha habido y en las normas reglamentarias que ha habido en las distintas autonomías o en los planes que aprueban los ayuntamientos. En principio, la administración, digamos, establece cuáles son los criterios por los cuales los trabajadores pueden pasar a teletrabajo en combinación con la negociación colectiva, y son los trabajadores los que piden y la administración dice que sí o dice que no, pero no por el principio de voluntariedad, sino porque se dan los requisitos, no se dan los requisitos que se configuran de 80.000 maneras distintas. Los bomberos no están siempre excluidos, por ejemplo. El teletrabajo solo puede usted hacerlo así, solo puede usted hacerlo así. Pero la voluntariedad es solo para el trabajador. Esto es un problema, y yo creo que antes lo ha comentado, no sé si ha sido Carolina, creo que sí, al hilo de la conciliación, pero esto es un problema porque la voluntariedad se predica aparentemente también de la reversibilidad, de manera que tú de repente puedes decir, bueno, pues ahora no quiero, ahora quiero volver a trabajar. Eso tiene sus dificultades organizativas. De hecho, las normas reglamentarias y los acuerdos colectivos establecen límites para esa voluntariedad en la reversibilidad, precisamente porque si no, eso sería un cachondeo. Luego fijaros también que a diferencia de lo que existe, voy acabando, en el sector privado, hay supuestos de obligatoriedad. Hay uno muy claro en la ley, se ha previsto en el artículo 47, que venga otra vez el COVID, pero luego leyendo las normas autonómicas hay otros supuestos de obligatoriedad en los cuales se prevé que sea la propia administración la que dice te quedas en teletrabajo, ¿no? Ya no las grandes crisis sanitarias o de incomunicación de las oficinas y demás, sino también, por ejemplo, en casos de trabajo que haces fuera de la oficina, ¿no? Y entonces dice, bueno, y hacemos una especie de saturación de jornada y el 10% de jornada residual me lo haces a distancia, etcétera. Esta es una cosa que es llamativa. Bien, concluyo haciendo unas reflexiones finales sobre el teletrabajo. El teletrabajo ha venido por el COVID y eso yo creo que es su principal debilidad. Es una debilidad que he intentado representar con esas imágenes que es la imagen que nos ha quedado a los funcionarios después de esto. Es decir, la imagen que nos ha quedado a los funcionarios que estamos teletrabajando es que estamos desaparecidos. Hemos introducido una serie de barricadas de forma que las personas humanas, los ciudadanos, incluso los propios funcionarios, cuando tenemos que hacer algo, nos encontramos al otro lado de una barricada, de la cita previa, el no sé qué, la necesidad de llamar por teléfono, que no te lo cogen, que te desconectan los dispositivos de cita previa. Todo esto lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Es decir, todos los días, alucinantemente, todos los días en las noticias sale, no, ahora la administración tal ha decidido que los trabajadores... Y entonces se produce enseguida un pequeño lío porque la gente no quiere volver a trabajar a distancia, por la razón que sea. Yo creo que eso es una gran debilidad que tenemos. Yo creo, sin embargo, que el teletrabajo también tiene algo en el sector público también tiene algo de reto y tiene algo de oportunidad. Hay una norma que yo creo que es importante y que la normativa reglamentaria ha desarrollado bastante, que es el tema de el teletrabajo como algo que contribuye sí a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento. Es decir, seguramente
un teletrabajo bien desarrollado. Es decir, seguramente los problemas que los ciudadanos imputan a los funcionarios que hemos teletrabajado, que seguimos teletrabajando, es que no es tanto un problema del teletrabajo, sino de la cita previa y de las rigideces de la cita previa. Entonces, a lo mejor, yo creo que lo que deberíamos es ir modificando eso. Y, sorprendentemente, y ahora sí que concluyo, viendo las experiencias de regulación infralegal, a diferencia de lo que pasa con la regulación infralegal del Real Decreto Ley 28 y de la Ley 10, que es miserable, y basta ver las hojas estadísticas de los convenios colectivos para darse cuenta de que los convenios colectivos no están preocupados en absoluto por el teletrabajo. Televisiones, o sea, pues los ejemplos que ponemos siempre son Televisión Española, Nokia, Vodafone, tal, y banca. Pero es que en el periodo que estamos considerando se pueden haber renovado 1.500 convenios y que no traen nada. Vas a las hojas estadísticas y no traen nada. Las hojas estadísticas que pone ¿regula el teletrabajo? Sí, no. Y la mayor parte que ponga sí son una cantidad miserable dentro del conjunto, teniendo en cuenta, tiene mérito, teniendo en cuenta la que hemos pasado con esta cuestión. Pues bien, a diferencia de lo que ha pasado en el sector privado, en la cual hay experiencias muy interesantes, pero que creo que son muy limitadas en su importancia, aquí las normas son sorprendentemente interesantes. Es decir, uno se pone a mirarlas y se da cuenta que efectivamente se discuten los criterios para que las personas puedan acceder o no puedan acceder, si tienen que tener cierta antigüedad, si no tienen que tener cierta antigüedad, qué pasa con los materiales, si han de pasar una formación previa para el uso de las herramientas informáticas desde casa. A mí me ha sorprendido gratamente como funcionario ver que alguna vez podemos hacer alguna cosa bien. Muchas gracias por vuestra atención. Nada, pues muchas gracias al profesor Goerlich. No sé si los organizadores desean tomar la palabra. Y si no, pues damos por clausuradas las jornadas y gracias de nuevo. Y nos vamos a clase.